Hola, me llamo Ana y voy a presentar el problema 4.2/7 de la serie de nodos y mallas. Como podemos observar, aquí tenemos el dibujo del problema 4.2/7. El problema ya nos proporciona información, nos da los voltajes, el voltaje del nodo A, del B, que son este es A y este es B, que nos dice que el voltaje aquí es 7 y el voltaje aquí es 10. Lo que tenemos que hacer en este ejercicio es encontrar el valor de esta resistencia y el valor de la corriente IS. Para esto, como vemos, el circuito tiene una referencia. Bueno, debería tener una referencia, es que se me olvidó dibujar. Listo. Tiene una referencia y como sabemos el voltaje de la referencia, el voltaje que hay aquí es 0. Además, sabemos que el voltaje del nodo el voltaje con respecto, el voltaje de B es el voltaje que hay de este nodo, el voltaje que hay aquí es el voltaje de 10 respecto a la referencia. Y aquí sabemos que hay un voltaje de B a la referencia, un voltaje de 10 y de referencia a B de menos 10. Igual pasa aquí, sabemos que de A a la referencia hay 7 y la referencia a hay menos 7. Entonces, bueno, para encontrar el valor de IS y de esta resistencia, tenemos que encontrar la distribución de corrientes y voltajes a través de todo el circuito. Como podemos ver, tenemos pues BA, el voltaje A, que es de 7, como ya habíamos mencionado. Aquí de 7 volts. Y la cual coincide con el voltaje, pues, del nodo. Lo vamos a ponerle nombre a esos nodos de aquí abajo, el cual vamos a llamar nodo 1 y nodo 2, pero realmente todo esto es un mismo nodo, ¿no? Todo lo de abajo es el nodo de la referencia, todo es un voltaje de 0. Pero bueno, tenemos este voltaje A que coincide con el nodo 1. Esos voltajes, de A al nodo 1 y el 1 a A, tiene que haber el mismo voltaje, pero con signos diferentes. Lo mismo pasa con este nodo, con este nodo vemos que coinciden aquí abajo con las referencias, nada más que de aquí acá va a ser positivo y de aquí para acá va a ser negativo. Entonces, si sabemos, con esta información, sabiendo que de aquí a acá están los voltajes que tenemos aquí escritos arriba, podemos intentar resolver el problema. Para esto necesitamos saber o averiguar el valor de las corrientes que pasan por cada una de las resistencias usando la ley de Ohm, para así poder obtener el valor de esta resistencia. Entonces vamos a empezar. La corriente IS la tenemos que calcular indirectamente usando la ley de Kirchhoff de corriente, porque no tenemos más información, no podemos usar otra cosa. Vemos que en el nodo B, aquí, se unen 4 caminos, este que está aquí, este y ese otro camino.
Si averiguamos el valor de cada una de las corrientes que pasa por el camino, podremos deducir el valor de esta IS. También, como vemos, las dos Rs de 8 ohms, las dos resistencias de 8 ohms, estas dos están en paralelo porque tienen el mismo voltaje de 10. Es por eso que están en paralelo. Y pues dado que ya conocemos el valor de las resistencias y los voltajes de esto, de aquí podríamos obtener fácilmente las corrientes. Lo mismo pasa con esta resistencia de 4 ohms. Igual ya conocemos pues el valor de la resistencia y sabemos el voltaje que pasa por aquí, por lo que podemos averiguar el valor de su corriente. Deduciendo las direcciones de algunas corrientes, vemos, o sea, haciendo una observación y tratando de deducirlos a través de estas, vemos que en R2 esta que está aquí está entre 10 volts y 7 volts. Sabemos que la corriente siempre va de mayor a menor potencial, pero en este caso no conocemos el potencial que hay ahí. Pero si nos damos cuenta, esta resistencia está entre dos voltajes. Entonces el voltaje que tiene que pasar aquí es la diferencia de voltajes de estos dos, pues lo cual va a ser 10 menos 7, cual significa que aquí en medio va a haber un voltaje de 3 volts, pues de mayor a menor potencial. Con eso también lo que podemos ver, pues, como ya había mencionado, es que las corrientes siempre van de mayor a menor potencial, por lo que aquí pues va a correr una corriente hacia acá. Como vemos ahí. Igual aquí en este camino podemos ver que va a correr una corriente de mayor a menor potencial. Aquí ya habíamos dicho que pues el voltaje es de 0 volts. Entonces 7 es mayor que 0. Va a haber una corriente así. Aquí también, pues 10 es mayor que 0. La corriente va a ser así. Aquí igual, o sea, 10 volts es mayor que 0. Entonces, recordemos que este también vale 0 porque pues todo esto de abajo es un mismo nodo. Aquí, pues de igual manera, 7 es mayor que 0. Esto va a tener una corriente hacia acá. Aquí ya tenemos esta corriente que va hacia acá, que es la misma que tiene que salir por aquí, ¿no? Esa corriente de 2 amperes. Bueno, entonces ya tenemos las direcciones, ya deducimos las direcciones de las corrientes. Ya con esto, lo que nos falta hacer es averiguar cuánto vale cada corriente. Si se fijan, ya tenemos la mayoría de los voltajes y pues el valor de las resistencias. Entonces, no va a ser tan difícil. Pues vamos a empezar con la resistencia IS. Para saber cuánto vale esa resistencia IS, como ya habíamos mencionado, necesitamos saber el valor de las corrientes que están aquí para usar la ley de Kirchhoff de corriente. Entonces, podemos calcular el valor de esta corriente que está aquí, porque ya tenemos el valor de la resistencia y sabemos cuánto es el voltaje que pasa por aquí. Sabemos que pues, el valor de esa resistencia va a ser 10 octavos, que es igual a 5 cuartos de ampere. Va a ser 5 cuartos de ampere. Esta pues por aquí se va a venir. Aquí por este nodo. Sabemos que por aquí también tiene que salir
cierta corriente. Sabemos, o sea, esta es la corriente que va a entrar, la IS, y va a salir esta y va a salir esta. Entonces también tenemos que la ley de Kirchhoff de corriente nos dice que la corriente que sale tiene que ser igual al que entra. Entonces tenemos que calcular tanto la corriente que sale como la corriente que está entrando. En este caso, pues la que va a entrar va a ser IS y las que van a salir van a ser estas tres. Ya tenemos el valor de esta. Esta lo vamos a calcular de la misma manera. Va a ser valor del voltaje sobre la resistencia. Otra vez son 5 cuartos. Para calcular el valor de esta podemos hacer lo mismo. Pues ya sabemos que por aquí va a correr un voltaje de 3 y tiene un valor de 2 la resistencia. Entonces aquí van a ser 3 medios. Podemos también averiguar, no es necesario para saber ya cuánto vale IS, pero vamos a hacerlo una vez. ¿Cuánto vale esta corriente? Sabemos que va a ser pues 7 sobre 4. 7 cuartos de ampere. Igual esta, pues sabemos que es 7. Pues bueno, no conocemos el valor de la resistencia. Ya tenemos el valor de las demás corrientes. Entonces, bueno, con esto ya podemos averiguar el valor de IS. Si aquí tenemos que va a entrar IS y van a salir 7 medios, va a salir 5 cuartos y van a salir 5 cuartos, la suma de estos tres tiene que ser igual a esta. ¿Por qué? Porque va a entrar esta por aquí y aquí. Esta se va a dividir en 3. O sea, escribiéndolo para que vamos a estar usando la ley de Kirchhoff de voltaje. Sabemos que la corriente que entra, que es IS, tiene que ser igual a la que sale, que en este caso son 5 cuartos más 5 cuartos más 3 medios. Entonces IS va a ser igual a 5 cuartos, son 10 cuartos, más 6 cuartos serían 16 cuartos, y esto es igual a 4. Entonces ya sé que IS vale 4. Por aquí, pues se van a ir 4. Va a entrar 4. Por aquí va a dar la vuelta, se van a ir 5 cuartos y 3 medios. Ok. Entonces, bueno, ya tenemos el valor de IS. Ahora lo que vamos a hacer va a ser algo parecido para saber cuánto es la corriente que pasa por aquí. Sabemos que por aquí, al nodo A, van a entrar 3 medios, van a salir 3 cuartos. Bueno, aquí están entrando 2 amperes. Por aquí se tiene que ir una cierta cantidad y por aquí está yendo otra cierta cantidad y aquí está entrando una cantidad. Entonces, lo que nos dice la ley de Kirchhoff de corriente es que la corriente que sale tiene que ser igual a la que entra. Al nodo A están entrando 2 y están entrando 3 medios. Y eso tiene que ser igual a la corriente que sale, que es igual a 7 cuartos. Más pues esta que vamos a llamar I. Entonces, despejando I, bueno, tenemos aquí que 2 más 3 medios, pues 2, sabemos que son 2 medios, perdón, 4 medios, más 3 serían 7 medios, menos 7 cuartos va a ser igual a I. Esto nos va a dar pues nos da 7 cuartos y va a valer 7 cuartos. Ya tenemos el valor
de la corriente que pasa por aquí. Son 7/4. Y ahora conocemos el valor del voltaje que hay por ahí y la corriente. Podemos saber cuánto vale R. Vamos a ver que R va a ser igual a voltaje sobre resistencia, lo cual va a ser 7 sobre 7/4. Esto pues nos tiene que dar 4, ¿no? 4, porque pues son 7 sobre 7/4. 7 por 1, 7 por 4. Abajo nos queda el 7, se eliminan 7 y nos queda 4. Bueno, entonces el valor de esa resistencia es 4 ohms. Entonces ya tenemos el problema resuelto.